Ah, está bueno, está bueno. Entonces, ¿qué onda? Dígame, no, Co- le voy a decir hoy. Ok, entonces me permitiría subir nuestro diálogo a mi canal de YouTube, porque yo te comentaba, muchas de las cosas que tú dices pueden ser convincentes para algunos otros hermanos que quieran seguir en la luz del mundo. A mí no me interesa si unos están en la luz del mundo. Lo que a mí me importa es que se cuestione la fe y lo que sale de los púlpitos. Eso es lo único importante. Cada quien, si alguien quiere ser testigo de Jehová, órale. Pero primero indaga sobre tu fe. Uy, ya me cortaron. Ok. Bueno, aquí dialogamos con Juan Alberto Arguedas y pues nos platicó un poquito acerca de su experiencia de la luz del mundo. Y bueno, pues estoy muy agradecido con él porque me permitió dialogar un ratito. Y espero que les sea útil. Gracias. Ok, bueno, entonces me decías, Juan, eres Juan Alberto de Costa Rica, ¿verdad? Eres un hermano Sí, Juan costarricense, Alberto. eres miembro de la Luz del Mundo y me comentabas que tienes 34 años de estar en la fe de la Luz del Mundo. Mi hermano, Sí, a los 18 años conocí la iglesia y ahora tengo 56. ah, caray, Me bauticé como a los 20, algo así, 20, 19, por ahí anda, ¿verdad? perfecto. Sí. Ok, platícame tantito de tu experiencia antes de comenzar ahí a abordar el asunto de la luz del mundo, sus doctrinas y todo eso. ¿Cómo fue que te convertiste a la luz del mundo? ¿Fue por parte de tus padres? ¿Fue alguien les predicó? Platícame un poquito acerca de ti. No, sí, de parte de mis padres no. Ellos fueron católicos y siguieron siendo católicos. En mí despertó el deseo de estar leyendo la Biblia. Ellos no me permitían leer la Biblia, entonces despertaba ese deseo de estar leyendo, estar viendo, estar buscando, indagando. Y yo un día le dije al Señor que si Él tenía una iglesia o un pueblo, porque yo no sé por qué yo no creía en la iglesia católica, no lo sé, no me sentía a gusto ahí. Ujú. Yo iba cada 15, cada domingo, cada 15 y no me sentía bien. Y el día que se terminara la misa, salí corriendo, no me gustaba. Y catecismo era puro coscorrón, a puro golpe, me lo aprendí. Porque ya, así era como nos enseñaban los padres allí. Teníamos que aprendernos el catecismo sí o sí. Y entonces, yo le oraba al Señor y le pedía al Señor que Él me iluminara si había un pueblo de Dios, si había una iglesia en la tierra. Y yo leía, pero lo poco que leía, y poco lo entendía. Pero sí, no sé por qué, empezando a leer, lo primero que me di cuenta de algo fue que yo leí Hechos 2:36 cuando dice al 88 que aquellos primeros creyentes perseveraban unánimes todos los días y el Señor añadía cada día a la iglesia. Entonces eso me hizo pensar a mí que la iglesia se reunía todos los días. ¿Ve? Y eso vi yo en muchos grupos religiosos que se reúnen 3 veces por semana, que se reúnen 4, 2, y los católicos se reúnen desde una vez por semana para ellos el domingo. ¿Eh? Ah, Entonces eso despertó en mí que tenía que haber una iglesia, que tenía que haber una iglesia que se reuniera todos los días, estuvieran congregándose siempre, el templo estuviera abierto a las almas y vienen con necesidad a buscar a Dios todos los días. Y eso oh, noté yo, que muchos grupos no, ok, pero aún así todavía yo sigo buscando y buscando. ok. Ahorita Después, sí, ahorita que mencionas que se reunían todos los días de acuerdo al pasaje de Hechos, y de que se agregaba más gente. Bueno, vamos a dividir ese verso en dos partes. Y la primera es que si se reunían todos los días y dices que pocos grupos lo hacen, y sí, efectivamente, pero le das veracidad a aquel grupo, oye, aquel grupo que se reúna a diario, ¿ese es el pueblo de Dios? O sea, por el hecho de reunirse diario. Te de comento ahorita los esto, días no, ajá, te comento esto de porque, ahorita los días no. Lo que te quiero decir es que yo me entró una inquietud en eso.
Esa fue la primera inquietud de la Biblia que tuve. Ya, y cuando te nombré la parte donde dice, y el Señor añadía cada día, entonces esa parte es la que estoy usando yo, para que entendas en cuanto a la perseverancia, cada día. Eso es lo que yo quise más que todo enfatizar, de que cada día, todos los días, el Señor traía almas a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba la salvación abierta. ¿Ve? Entonces, para mí, un templo que está cerrado un día, digamos, y una persona tiene necesidad, busca de Dios, busca arreglar un problema y quiere ir a doblar sus rodillas y pedirle a Dios, y encuentra el templo cerrado, bueno, vaya, digamos, el templo de Dios, ¿verdad? Cerrado, ¿ya? ¿Cómo vas a alcanzar a esa persona ese día misericordia o bendición o un favor? Esa fue la parte que yo enfaticé, que Dios cada día, ¿eh? O sea, nosotros lo junté así para que notemos, como lo dice Pablo, ¿eh? En Romanos 10:25, no, creo que es Hebreos 10:25, Hebreos no 10:25. dejando de congregar como tienen otros por costumbre. Ok, Ese es mi caso inquietud. Yo comencé a indagar y a buscar una iglesia que fuera así, una por iglesia. esa razón. Ajá, la No es iglesia. que le doy prioridad, pero sí. ¿Ah? Ok, ya que comentas que, bueno, Puedo decir algo. ajá, una de las iglesias prácticamente tiene abiertas sus puertas en el edificio al cual le llamas templo. Hay otras congregaciones, y por mencionar alguna, la Iglesia Católica también tiene abiertos sus templos todos los días. Y incluso yo no soy católico, pero te comento, es decir, también tienen abiertos lo que ellos también llaman templos, y los tienen abiertos diarios. Entonces, si dijéramos si ocupamos la premisa de que porque abren los templos diario y es para que se reúna la gente diario, esta es la iglesia verdadera, pues también tendría que caber en esta lógica, en esta premisa que has dicho, también Pero no cabería la tienen una iglesia católica. programación. Mande, ¿no tienen programación? No, sí. No Litúrgicamente, tienen una programación, digamos. no, Que hay oración de 5 de la mañana. no, espérame. No la tienen. Que hay oración fija de 6 de la tarde. Bueno, Por ¿verdad? eso, Sí la tienen. litúrgicamente hablando, no, es que Pero estamos, de 5 de la mañana yo no. por eso, es donde dice la escritura que a las 5 de la mañana. ¿Hay Bueno, alguna eso es indicación? también una cosa que, bueno, exactamente, todo eso tiene respuesta. Yo nunca voy a decir algo que yo no lo haya visto con ejemplos y con Ajá, muchas cosas. De mañana oirán mi voz y por la tarde mi cántico estará contigo. Eso es uno. ok, Bueno, sí, ok. otra que decía el rey David, sí, el Ujú. rey David decía él, eh, creo que hay un pasaje donde dice él, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días. Cristo dice creo que me parece que es Marcos 6:41, donde él dice que muy de mañana él iba al monte de los olivos. ¿Qué hora sería? De ahí, aún oscuro, dice ahí, creo. Iba al monte de los olivos y allí oraba. O sea, allí oraba como que era consecuente, siempre lo hacía. Ok, ¿Sí? ya que no es Marcos 6:41, pero no importa, les digo, no importa, Pero es finalmente, 41. sí, finalmente estás dando una referencia bíblica, aún no importa la cita, no es el problema. El punto es que dice el verso que iba al monte a orar, ¿cierto? Sí, O al templo, al monte. al Iba a monte. un lugar donde él acostumbraba, porque Tú, en el templo lo querían tomar preso, ¿no? ajá, pero tú Lo podías, perseguían mucho. no, varias veces estuvo en el templo, hay varios pasajes. ¿Por qué no iba al Bueno, templo? no sé Y entonces por ello. sí se Tenía alguna podía, razón ahí. ok, se podía orar en el monte. Bueno, De Yeshua, la panadería, en la casa, sí, sí se exacto, puede. ok. Bueno, eh, hace un momento te comentaba que la construcción a la que le llamas templo, o le llaman la Iglesia de la Luz del Mundo, lo tiene como una sede en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Aquí en México. Y y es interesante que lo hayan puesto allí. Me parece que a partir de, no sé cuándo lo edifican,
pero también es un tema, 1990, ajá, es un tema interesante antes del también 90 que comenzó la pandemia. porque al parecer una de las doctrinas de la luz del mundo tiene que ver con la edificación, ¿cierto? El edificio, el que ustedes llaman Mm, templo, un lugar de reunión, sede. claro. Sí, ¿verdad? Es una de las doctrinas Sí, sí, principales. sí, de cierta forma son lugares para alabar a Dios, para congregarse. Ok, Para nosotros es un lugar de reunión, ok, como dice el Salmo 186. ajá. ¿Y si se reúnen en su casa? ¿No se cumple ese propósito? Pues fíjate que siempre han habido al principio, sí, te lo voy a exponer así. Cuando se va a la obra, digamos, y sale una familia en un pueblito, y a veces salen, qué sé yo, 5 o 7 personas que les gustó la doctrina, les pareció, es lógico que no hay un templo ahí de la luz del mundo en ese pueblo. Entonces, se comienzan a hacer reuniones en la casa. No es problema, no hay ahí que tiene que ser específicamente que ir al templo porque hay que ir ahí. Habiendo un lugar donde reunirse uno, digamos, yo tengo aquí un lugarcito que está a 700 metros y yo puedo ir, yo voy. Yo no, Ajá. yo no, no voy a resistir. No, yo oro en la casa, no voy al templo, y punto. Habrá alguna razón por qué no lo haría. Ok, Pero cuando se va a la obra, a la explicación de las personas, si ahí se reúnen y comienzan a reunirse como nos reunimos nosotros aquí, en este pueblo, que fue una casita empezando, y después una hermana vino y donó todo el terreno y el templo. Entonces, ve, y si la bendición vino, ¿qué nos dicen el templo? Ya no vamos a seguir en aquel corredor de aquella que hasta era una persona extraña, que no era la iglesia. Entonces, y se entiende que empezando las cosas de ahí, donde hayan 2 o 3 reunidos, ahí es donde entendible, sea. claro. Ok, por qué llamarle? Bueno, a partir de ahí me parece que ustedes ya le llamarían templo a esa edificación. ¿Hay alguna justificación bíblica que nos muestre que se le debe llamar templo a ese edificio? Bueno, no entiendo qué le llama justificación bíblica, porque se le llama templo, casa de Dios, casa de oración, no sé. Y habría que ver por qué Pablo dice que subían a la hora novena de la oración al templo de la hermosa. Ok, No sé qué templo sería ese. aquel de Sería un Jerusalén. edificio, sería una reunión de hermanos, nada más. Ok, ok. Vamos ¿Ah? aclarando un poco las cosas en el contexto bíblico. El templo, el templo al cual te refieres es el templo de Jerusalén, que por cierto quedó destruido en el año 70, profetizado por el mismo Jesús o Yeshua. Entonces, ese templo dejó de existir en el año 70. Los apóstoles, yo le traduciría la palabra apóstolos o apóstoli, lo voy a traducir y simplemente son los enviados, los emisarios. Estos enviados, los discípulos del Mesías, sí se reunían en el templo de Jerusalén mientras estuvo en pie. El punto es, ¿hay alguna referencia bíblica a que se le llame templo a un edificio fuera del de Jerusalén? Porque eh, sí, efectivamente, se le llamaba templo al templo de Jerusalén. Aparte de ese, los cristianos, los creyentes en el Mesías, tienen un edificio y a este le tienen que llamar templo. ¿Hay algún verso que lo diga? ¿Es una enseñanza escritural o... No, yo francamente, yo lo veo en la escritura cuando se habla de templo, está hablando de un lugar de reunión. Este, en sí, tiene que ser un lugar de 4 paredes, que tenga un espacio cerrado donde las personas se reúnen. ¿Ve? ¿Hay algún verso que... Cuando David dice una cosa me ha mandado Jehová, y eso buscaré que esté yo en la casa de mi Dios, o sea, porque Ok, se reunían en un lugar techado, me imagino, un edificio. ok, ¿Ve? No era solamente que se reunían ellos en un puño en alguna parte, solo porque sí, no. Podían estar en alguna casa, ya te dije. Al principio no, ahora uno va y nos reunimos en casas o en un galerón o sí. algún parqueo, digo, Juan, garaje. sí, yo creo que ¿No? no me has comprendido del todo. No, no me refiero a... O sea, sé que hoy en tu contexto contemporáneo te reúnes en un edificio, el que sea, y ya después, no sé si has visitado la ciudad de Se le llama Guadalajara. templo, ¿no? Ah, bueno, ¿no has venido a Guadalajara?
sí, ha ido 7, 8 veces. 8 veces. Y perdón la indiscreción, ¿no es un poquito caro el viaje desde Costa Rica hasta Guadalajara? No, para mí, bueno, ahorita está costando $110, ciento pero diez yo he ido dólares. en ocasiones que me han costado $400. $400. Uh, He ido en ocasiones que valen $400. ok. 275, 350, estaba más caro antes, ahora está muy barato. Ok, sí. Yo conozco el templo sede y también el de Betel. Se me hacen unos edificios muy bonitos, unas edificaciones, construcciones muy hermosas. Pero el punto es si bíblicamente es posible justificar que los cristianos deban construir templos. Porque ya vimos que algunos versos que me has citado no hacen referencia necesariamente por ejemplo, el que estén reunidos los hermanos puede ser en cualquier parte, hasta en un parque. ¿Pueden orar en un monte? Sí, definitivamente. Entonces, ¿dónde dice la escritura? Ojo, después del templo de Jerusalén, ya no fue posible que se reunieran allí. De hecho, la orden del Mesías era cuando vean que están los ejércitos de Roma, fúguense, váyanse. Los, ¿Verdad los, que es lógico, ¿no? los discípulos se salvaron, algunos. No fue el caso de Jacob, pero algunos sí alcanzaron a salirse, ¿no? Entonces, ¿hay alguna justificación? ¿Hay algún verso? ¿Es una enseñanza que está en las escrituras o alguien se la sacó de la manga? ¿Tú qué opinas? Bueno, mira, yo me imagino en lo que yo, voy a decirte lo que yo pienso primero, saliéndonos de las escrituras un poquito, y de ahí tienen que ser lugares de reunión. Eh, Dice Juan Hermosa y tan buena es la reunión de los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna, pero si están reunidos, bueno, ahí está hablando de aquellos que tenían un templo, ¿verdad? Eh, eh, Cuando Pablo dice, no dejemos de congregarnos, como otros tienen por costumbre, pero me imagino que en el tiempo de Pablo, pues se les haría muy difícil para ellos, la idiosincrasia que tenía Roma, poder construir más templos. Y de todas maneras los fariseos no lo iban a permitir. Siempre iban a haber gente que estuviera en contra de eso. Igual como hoy se construye un templo, se construye un cenáculo, ya están los vecinos estilando y estilando le decimos nosotros a reclamar, que por qué permiten que hagan esta construcción y dónde sacaron el dinero y cómo hacen. Eso siempre vamos a hacer. Bueno, pero me imagino que si nos vamos a reunir en un lugar, como hay iglesias aquí que son grandísimas, hablando de 600, 1000 hermanos, y ahí no vamos a hacer todos a la intemperie. Tal vez va a estar difícil. Pudiéndose reunir y recoger dinero como lo hacemos nosotros, que nosotros construimos nuestros propios templos. Sí, No hay ningún problema. Yo creo que tampoco será malo construir un lugar para poder reunirnos. No sé si habrá algún lugar en la escritura donde diga que esté prohibido hacerlo. Para ok, los fariseos de aquel tiempo, en Jerusalén tal vez sí, no permitían que los apóstoles tenían que andar desterrados todo el tiempo, ok, perseguidos, en el caso imponerlos. del judaísmo, en su evolución posterior al exilio, después de Babilonia, empezaron a crearse unos lugares de reunión llamados en griego sinagogas. En hebreo es, O mezquitas, ¿no? no, la mezquita es árabe, es otro rollo, pero no, eso es del Islam. Pero en el caso del judaísmo, las sinagogas o Bet Neset en hebreo eran lugares precisamente de reunión en donde se leían las escrituras, la Torá y la Haftará o los profetas. El punto es que esos lugares de reunión, donde incluso en Lucas, por ejemplo, Lucas capítulo 4, el Mesías entra y a él le dan un rollo para que lo lea. Hasta ahí todo bien. El punto es, no hay un verso como bien me has dicho, porque me dijiste lo que tú piensas, y eso está bien, lo que piensas es una cosa, sin embargo, lo que las escrituras dicen es otra. Ya. Exacto. Entonces, dices, ¿dónde dice que se prohíbe? No hay necesariamente una prohibición. Eso es la verdad. Pero, ¿dónde dice que sí se puede?
No sé si tengas tu Biblia a la mano, pero podríamos leer. No, no, ahorita no, ahorita estoy trabajando. Ok. De hecho, tengo un sobrino ayudándome. ¿Sí? No, y yo te agradezco que me Ayudándome. concedas esta charla, porque u- yo generalmente te observo y la verdad te veo así muy bravo, muy contestando ahí, muy agresivo. No, no, Y no, también no, eso eso se lee. es O parte de un sea, celo. no, bueno, ese celo podría ser, o sea, ese celo tiene el espíritu del Mesías, es decir, tiene el carácter, tiene el temperamento, tiene la imagen que debe reflejar un seguidor del Mesías. Ah, pero yo lo expongo con preguntas muchas veces. Yo no Eh, digo, digamos así, solo maldiciones, o solo digo, vayan para la, ni los mando a que se vayan para el del diablo, no. Yo primero les hago preguntas sensatas. tengo por ¿Por ahí qué unas usted capturas, dice pero, esto? Explíqueme esto y esto. ¿Ve? ok. Pero bueno, tengo capturas, pero no importa, eso no importa. Solamente sí me gustaría que revisaras esa actitud porque frente a la gente y o delante de Dios no es correcto. O sea, sí, yo te Bueno, lo digo tengo, con base a la también escritura. acuérdate que tengo muchos años de hablar con algunos de ellos. Ok, en este Tuve momento muchos estás años de hablar con hablando, algunos de ellos, cosa que es algo ya trillado, entonces, ok, pero yo siempre ya al principio yo les he puesto muchas preguntas, les he explicado algunas muchas cosas, ok, ¿ves? no me has Igual siempre les explicado, voy a decir lo mismo ajá, pero con por base. ejemplo, a mí no me has explicado dónde hay una justificación para levantar edificios y llamarles templo. No hay. Bueno, ¿Dónde eso es porque dice, ahorita yo no estoy, digamos, con mi Biblia en la mano porque no tenía planeado exactamente pues sentarme era una charla a bíblica? analizar. Aparte de conocernos, bueno, es una charla bíblica. No estamos hablando o Sí, sea, sí un no, poco de tu persona, pero... Y, aún así, lo que yo quiero concederte es como una, qué sé yo, 40 minutos, lo más una hora, sí, sí, porque sí, yo tengo que salir corriendo ahora a hacer otro mandado, ¿no? está bien. Pero ojo, Dejar a mi sobrino aquí. sí requieres, yo recomiendo mucho que todos los creyentes cuestionen lo que les dan en los púlpitos. Lo que sale del predicador, del enseñador, como le llames. Tú le llamas el apóstol, ¿no? Yo vi un Bueno, video, ahorita vi un platicamos de video ello. de tu grupo, ¿Mande? vi un video de tu grupo y están reunidos en un lugar, ¿cómo se le llamaría eso? Es una Simplemente un lugar de congregación. reunión, Sí. ¿Cómo? A ver, una ¿sabes qué congregación. significa iglesia? ¿Qué es Pues iglesia? sí, yo sé lo que es templo, yo sé el templo del Espíritu Santo, yo No, entiendo todos esos pasajes, lamento yo sé lo decepcionarte. que es en sí, No, mi hermano. que es la iglesia de Cristo, es No. los hermanos. Vuelvo a repetirte. ¿Sabes qué significa la palabra iglesia? No es una palabra en español, por cierto. No está en castellano. ¿Tienes idea de qué es la palabra iglesia? Ok, Ya, te lo digo. es que para qué voy a ir tan largo, tendría que ponerme a buscarles muchos pasajes en los que sí dice muy claro Pablo, donde habla de la iglesia de Dios, que es el grupo, sí, no, Ah, no muy puede ser bien. otra cosa. Ok, bueno, iglesia en griego es eclesia. Y de ahí viene una transliteración a lo que hoy conoces como iglesia. Pero eclesia significa reunión de personas, asamblea, congregación. No hace referencia a ningún templo. Así que, si te invito a buscar la palabra eclesia y su significado, su etimología, Sí, no ese significa no eso. es en sí el templo, No, no es el no es templo. en sí las No cuatro es el paredes. templo. Definitivo, no es está mal decir voy a la iglesia. En dado caso, vas a una asamblea donde se reúnen personas. Si ustedes se reúnen en un perdón, en un parque, ahí es la iglesia. Recordemos, De la iglesia está reunida, no, la no, no, iglesia no, está reunida. no, hermano, no has, Cuando Pablo dice, primero Timoteo 1, de primero Timoteo 3, 15, 16, dice, para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia de Dios. Entonces, ¿de qué iglesia está hablando ahí? la asamblea. ¿De qué iglesia está hablando? Está hablando del grupo. Está hablando del grupo.
para que sepas cómo conducirte ¿Sí? en el grupo, en la asamblea. No quiere decir en un edificio. O sea, separa las cosas y Entonces la si... Reina Valera está mal traducida porque pusieron iglesia ahí. No, no, pues está mal. Se debió haber dicho congregación. Congregación es grupo de personas, reunión de personas. La versión... Pero entonces tenemos que comenzar a separar las Biblias y decir esto está mal, esto está bien, Bueno, esto le vamos a quitar esto porque esto era en griego, esto era en hebreo, esto era en arameo, entonces ok, tendríamos una confusión más grande también. entonces hay una confusión terrible. Los textos del Nuevo Testamento, ¿Sí? del llamado Nuevo Testamento, ¿en qué idioma están? Yo debo decir que en griego y latín, Perfecto. No, entonces no, no. En latín en entonces el siglo exactamente cuarto, no podría ser. no, un varón llamado Jerónimos tradujo en el siglo cuarto del griego al latín. Y su versión se llama la Vulgata latina. No, los escritos griegos son griegos. El llamado Nuevo Testamento está en griego. Entonces, la palabra eclesía es una palabra griega. La palabra diabolos o diablo es una palabra griega. No está traducida. Entonces, habría que quitar un par de cosas, porque seguramente son enseñanzas que están erradas. Entonces, partiendo de ahí, como que ya algo anda chueco. Pero seguimos. Recordemos, puedes consultar lo que yo te estoy diciendo. Yo no tengo ningún afán de desacreditar lo que crees, pero sí voy a cuestionar la fe de lo que crees. Eh, porque es un reto para todos aquellos que somos creyentes en el Mesías, creemos en Yo las muchas veces Escrituras, digo, bueno, yo muchas veces digo, disculpa, yo muchas veces digo, bueno, voy a ir a la iglesia. Sí, ya a la la conozco asamblea. así como iglesia. Entonces, Ok, pero tú le llamas creo que iglesia yo al edificio, y eso a es donde voy error. ahí, Sí, sí, mi hermano, no, ya, compréndeme lo que yo te trato de decir. No te estoy juzgando ni criticando. Estoy diciendo que es un error decir que la iglesia es el edificio bonito ese en forma de pastel. No es la no, pero iglesia. exactamente, no, La iglesia, exactamente van las dos versiones. Déjame decirte eso, van las dos versiones de decirlo, de la manera que se diga. Yo no acostumbro aquí, bueno, en mi país, será que en la forma de lenguaje que hay aquí, voy a ir al templo. ok, No acostumbro decir en el momento que hay reunión, en el momento que hay reunión. Si yo voy a ir a hacerle un trabajo, digamos, al pastor que me dijo, vayan a mi mandado y me trae tal cosa, y yo le digo a mi esposa, voy un toquecito al templo porque el encargado quiere que yo vaya a hacerle un mandado. Ya no digo voy a la iglesia. ¿Te comprendes? Es que hay una cuestión de analizar la forma del lenguaje que se usa. Y ahí tal vez lo estamos pecando sin querer, pecando no, en el idioma. no es una Entonces, cuestión de pecado, es una cuestión este, de conceptos. Son conceptos. sí, exactamente. Entonces, Y te vuelvo creo que no estoy errado porque en el sentido lógico, digo, yo voy a ir al edificio, digo, voy a ir al templo porque el encargado quiere que yo vaya a ser mi mandado, el pastor. ahí es por eso que yo, Cuando ya nos reunimos y ya a la hora de la reunión, digo, vamos para la iglesia. ¿Es que es diferente? Es bueno, diferente, entonces analiza para que hoy lo veas. dices, pero no estoy seguro Yo que lo lo digas digo, así. Pero pasando sí, al sí, punto, sí, y así lo acostumbramos así lo acostumbramos. pasando al punto Yo le digo del porque templo, yo lo digo todo el tiempo. sí te cuestiono, ¿dónde dice la escritura que debes decirle templo a un edificio donde se reúne la congregación? Eso sí, Bueno, eso no me te lo dice, invito, eso no me lo dice la escritura, ni me lo prohíbe Pablo, ni me lo prohíbe Cristo, ni me lo prohíbe nadie. Yo no sé. Si los judíos le llaman templo al edificio donde ellos se reunían, así no le llaman seguramente lo templo. vemos los cristianos. No, los judíos actualmente no tienen templo porque fue destruido en el año 70. No, No estoy hay hablando de los de templo. aquel tiempo, No, pues los de de aquel aquel tiempo momento, tenían, de sí, aquel pero ya no momento. lo tienen. Hoy, ¿cómo le llaman? A sus lugares de reunión. Ellos le decían, ellos le No. llaman el muro de los lamentos. Y ese muro no era el templo. Hoy en día ese muro no formaba parte del templo. Así que, No era el tache. mismo. No, tache. Hoy no tienen templo. Ellos le llaman Bet Hamikdash. No tienen No, templo. yo no sé. Ok. Entonces, si no tienen templo, ¿dónde se reúnen hoy los judíos? Los judíos ortodoxos, por ponerte un ejemplo. O los ultraortodoxos.
Yo no sé, yo me imagino que tienen lugares donde ellos se reúnen. No me he Claro, preocupado por pero, eso. ok, no, Pero pero si es te que estoy diciendo, tú me acabas de decir que se reúnen en templos, no, error. Ni templos, porque ellos solamente van a tener uno, ellos tienen la ilusión de tener un solo templo. ¿Y dónde debe de estar ubicado? De acuerdo a la escritura. Ellos creen que tiene que estar ubicado en Jerusalén, ¿cierto? Ok, por eso es eso. Y ¿vale? viéndolo en la escritura, en aquel tiempo ellos le llamaban templo y ahí los cristianos, me imagino que casas de oración, en alguna parte dice casas de oración, dice Pablo. Ah, por ahí. Oye, Y en otra parte dice, habla del templo de la hermosa. ok, hay, um, es que hay un problema con el llamarle templo, porque la escritura no enseña eso. Y de hecho, Pablo, ¿qué tanto lees tu escritura? Bueno, seré chismoso. Porque muchas veces, a veces defendemos cosas que quizás no son del todo bíblicas. Mira, por ejemplo, te voy a leer un versito. Dice 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué convenio? Ah, no, esta versión no me gusta. Vamos a cambiarla. ¿Cuál es la que lees tú? ¿La 60? ¿La Reina Valera 60? El templo de Dios con los ídolos. Exacto. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el templo? Sí, estamos hablando del sí, del grupo de hermanos de creyentes. Ajá. Somos el templo ¿Los de que Dios. tienen qué? Y los que creen y tienen fe en Dios. No, Exactamente. Primera de Corintios capítulo 3 verso 16. ¿No sabéis que sois, o sea, ustedes sois templo de Son Dios templos, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quiénes son moran los de que Dios. son el templo? ¿Todos los creyentes Bueno, o quiénes? De acuerdo al individualmente verso. cada uno. Mande. Individualmente cada uno. No, no. Pablo Porque ya dice, estamos hablando de la parte espiritual, ¿verdad? mira, hay muchos creyentes en el mundo, muchos, de eso podemos estar segurísimos. Pero dice Pablo, ustedes son templo de Dios y repito, y que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Entonces, ¿quiénes son esos que tienen, esos que son el templo? Porque el ser creyente no te hace templo, sino los que tienen qué, lo dice el verso. Sí, verdaderamente el Espíritu de Dios ¿Ok? en ellos. Entonces, exacto, morando en el creyente, si no, no es templo. Orando en ellos, Ok, viviendo en ellos, ok. estando en pie. ¿Dónde ves en esos versos que hable de un edificio? No, pues lógico que ya me estás hablando de la parte espiritual. No, no, pues, Eso yo lo sé también. yo te pregunté por eso desde el principio, ¿dónde diantres dice la escritura que tú le tienes que llamar a una construcción templo? Y me dijiste que no sabías. Bueno, yo te digo, no hay un verso. Pero No he sí dicho hay que no verso. sabía. Tendría que ponerme a analizar un poco más Ok, para ver, para ver por qué a las casas de oración construidas se les llama templo también. ok, casa de oración es una parábola. De hecho, el Señor Hablando habla en de un lugar parábolas. donde se pone. Sí, el lugar de reunión es la eclesía que se debe traducir congregación, punto. Si tú te reúnes en un parque, ahí es la eclesía. Si tú te Pues reúnes, congregación también está correcto. congregación es correcto. No, yo no estoy contradiciendo. Yo lo que digo es que está mal decirle iglesia al templo. Y a ese edificio está mal decirle templo. Eso es lo que estoy afirmando. No encuentras eso en la escritura. Si alguien te lo enseñó, creo que tiene cero. Cero en Biblia. ¿Te lo enseñó tu Bueno, apóstol? déjenme analizar un poco y lo voy Lo- Perfecto. a profundizar un poquito más, porque yo sé mucho. El Señor me permitió aprender mucho Gracias y al conocer Padre mucho. sabes mucho. Pero cuando la persona me hace una pregunta de, este, ¿cómo se llama? Cauciosa, porque No, se le da un sentido de la palabra a una cosa y se le da otro sentido a no, otra y son las mismas. no, mi hermano. Entonces es ahí donde muchas veces Por eso te digo, me yo no, quieren, digamos, como hacer ver no. que estoy equivocado, no en el Mi sentido que pregunta, esté equivocado yo,
que no te que me ven equivocado. Ok, por eso comencé haciéndote preguntas, para que tú dieras respuestas y yo decirte, a eso no dice la escritura. Pero bueno, me quedaste que Vamos a ver, bueno, voy a analizarlo. lo ibas a analizar, está muy bien. Recuerda los textos de 2 de Corintios y de 1 de Corintios, no habla de un edificio, habla de los creyentes que tienen el Espíritu, esos son los que tienen, ellos son el templo, punto. No hay otros. Ellos son el templo. Quien tiene el Espíritu es templo. Ahora, pasamos a otro tema. Porque que también la Iglesia de la Luz del Mundo tiene como fundamento, estábamos hablando de los fundamentos doctrinales, y ya vimos que el templo, bueno, es una doctrina y que quizás es muy endeble su doctrina. Pasemos a otro punto. ¿Cuál es otra doctrina fundamental en la Luz del Mundo? Sí, es que no sé, hay muchas cosas que, como el fundamento de la iglesia, Ajá, ¿cuál es ese fundamento? como, Por ejemplo, ¿cuál es ese fundamento sí, de la el Iglesia? fundamento que está establecido por Cristo, ¿Cómo? edificado sobre el fundamento de ¿Cuál? apóstoles, dice primeramente, y profetas. Ah, ok. Entonces eso ¿Hay es una profetas en tu base muy iglesia? grande para nosotros. Ok, ¿Cómo está ¿hay edificada la profetas, iglesia? hermano? ¿En tu iglesia hay profetas? Sí, claro que sí. Sí, hay ¿Quiénes son? algunos. Yo no he visto nombres. Yo sé ¿Podrías que citarme es algunos difícil para nombres? ti, digamos yo, exactamente. Hay algunos hermanos, porque hay hermanos evangelistas profetas, pero ya, y es que eso es para nosotros, para la iglesia. Mucha gente no sabe No, ni pero, entiende muchas cosas porque la doctrina que sea en la iglesia de ok, revelación muchas veces es para nosotros. ok. Lástima Y que no hay sea que para los años, nosotros hermano. también. Oye, dices que los apóstoles no tienen los nombres, no tienen la lista, no. Dices que el fundamento está en los apóstoles y en los profetas. Sin embargo, al apóstol sí muestran su nombre, pero a los profetas de la iglesia, ¿no? Pero sí los hay, y en la iglesia ahí, bueno, ahí tengo una lista yo, pero ¿Me la, exactamente me la es lo podrías que pasa. pasar? No, al ratito. Dame tiempo, Mándamela, está dame chida. tiempo. Estaría muy padre que Vamos me a estar la... hablando ¿Mm? Vamos a estar hablando y te voy a decir una referencia primero. Para nosotros, ¿verdad? Eh, Jesucristo era todo. Era profeta, era apóstol, porque Cristo fue apóstol, usted lo sabe, ¿verdad? Sí, ¿O era lo ha leído o enviado. no? No, debes traducir la palabra En apóstolos. Hebreos 3:1, ¿sí? Era pastor, era evangelista, Ajá. Era él tenía pastor, todos los dones, ok, era pastor, o todos los sea, dones. tenía muchas ovejitas ahí, en un corral. No, pastor del grado de pastorado, estamos hablando, ¿ya? Ok, Y hay entonces que vamos ser a, pastor y los demás serán también. ok, ¿Sí? entonces vamos a Estamos distinguir, hablando, tenemos que distinguir que pastor no es literal, ¿verdad? Porque si fuera o literal, sea, que él tenía tendría todos un los dones. rebaño de animales. ¿Eso tiene No, Jesús? no, 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 no. Ok, a eso No, la no, eso no le escritura, estoy hablando yo. ok, eso la escritura le llama parábola. Entonces, ¿sabes qué es una parábola? Sí, pero yo estoy hablando de los atributos que él tenía, que los tenía todos. Sí, estoy de acuerdo. O El sea, punto si es, hablamos de un orden jerárquico de la iglesia, Cristo los tenía todos. hay un orden jerárquico. Sí, Eso lo ve. apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, los que sanan, los que hacen milagros, dice la escritura. Ellos, o Sí, sea, ¿verdad? ellos son mayores y los Hay un demás, orden ahí. tú dices que hay un orden, pero Espera un momento, que va pasando un carro haciendo mucha bulla. ah, Una forma rápida, segura y limpia de cocinar. Y llévese las suyas de Gustavo Crédito con recargo a la factura eléctrica. Regalía. Según Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente. Entonces ¿cuál, quiere decir que hay un orden. cuál me dijiste? ¿Segunda de Corintios 12:28 o qué? Sí, segunda, usted para decir mejor, yo siento segunda o primera, no sé si me olvido. Ya tengo, me veo para los 60 años, ¿no? Ya. Ajá, aún nos Y puso aún nos primero. puso Dios primeramente. Y quiere decir que está poniendo un lugar especial al apostolado. Y va poniendo un orden ahí va siguiendo un orden de lo que puso Dios en la iglesia. Ok, Y de ese orden
Esos atributos todos los tenía Cristo. Para mí Ah, Cristo los tenía todos. ok, entonces no hay una contradicción porque dices que el Mesías, eh, él puso primeramente a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros. Eso dijiste, ¿verdad? Pero dijiste que eso era el mismo. Entonces, ¿cómo, cómo poder entender eso? No se me hace muy congruente. ¿Podrías ahondar un Él poquito hizo, más? sí, él estableció un orden jerárquico, es lo que estoy diciendo. Un Que orden no tenía. jerárquico. Y Sí, si, administrativo. Administrativo. oye, ¿no has leído en la escritura que Jesús dice que los... no recuerdo el verso, pero donde dice, creo que es Lucas 10, se llama Mateo 18. No importa el verso, después lo buscamos. Ok, en donde dice que en el mundo los que gobiernan las naciones, los pueblos, se enseñorean de los demás, pero que entre el pueblo de Dios, entre los enviados, no tenía que ser así, no tenían que enseñorearse, sino que todos iban a ser iguales, incluso les dice que iban a ser, los mayores iban a ser los servidores de los demás. ¿Sí lo has leído? ¿Dónde ves allí una jerarquía? ¿Por qué? Que no haya señorío, está hablando de querer mandar con autoridad a Qué la manera interesante. del hombre. Ok, servirse de ¿Ya? los demás, ¿no? Servirse de los demás, ¿cierto? ¿Servicio en qué sentido? Porque hay, Aprovecharse de la fe de muchos, ¿no? pero si hay reconocimiento, ¿de qué se está sirviendo a la persona si lo están reconociendo? Ok, O entonces sea, le si das crédito. a ti te atribuyen algún don, alguna gracia que tú tienes, y por eso te honran, vas a decir, no, a mí no me honran. Bueno, te Yo lo que demuestro que el puedo decir apóstol es, Juan, el a- sería un pensamiento personal suyo, no me lo hagan, ya, pero aquellas personas que lo quieren hacer, le quieren dar un diploma, le quieren dar un trofeo, le quieren dar un presente, aquella, usted no se está sintiendo de ellos, oye, simplemente es un reconocimiento. has leído en el apóstol que el apóstol Pedro en el libro de Hechos rechazó un reconocimiento así? Reconocimiento. Ya, Incluso, no sé, incluso, no sabes, me dijiste que ahorita a ver sabías. Y que el le apóstol hablaba Juan, con él y le digo que no. ok, el apóstol Juan, el enviado Juan, o al menos el autor del Apocalipsis, dice que cuando vio al ángel se le fue así, oh, que le En la empezó a gloria, ¿no? reconocer. ¿Qué hizo el ángel? Levántate, ¿no? Déjate de Eran rollos. conciervos, Eran consiervos. eran conciervos. Un verdadero siervo de Dios, ¿acepta esos reconocimientos? De acuerdo Honra, a la escritura, no, de acuerdo a la escritura. gloria, De acuerdo a los alabanza, criterios, sí, sí, gloria y alabanza. sí, No me Cristo se digas. las dio. O ¿A no lo quién? le digo a usted, ¿A quién? a los apóstoles. Ajá. ¿Qué significa para ti? Ok, San Juan 17, 21 al 23. La gloria que me diste, yo les he dado a ellos. ¿qué es la gloria? ¿Qué es ese Salmo reconocimiento? 19, verso 1. ¿Cuál es esa gloria? Salmo 19, verso 1. Recuerda que el Señor habló en parábolas. ¿Te lo leo? Sí, Ok, sí, mi gloria no se la daré a nadie, dice el Señor. ok, entonces. Dice el Salmo de David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quiénes cuentan esa gloria de Dios? Repito, los Sí, cielos dice que el cuentan... firmamento, Ajá, el cielo, ese firmamento y esos cielos, ¿quiénes son? estamos hablando, podríamos decir que son los ángeles, ¿no? Querubines, los ángeles, hablando celestialmente, ¿no? ¿Hay algún verso que lo diga? No, estamos hablando espiritualmente, ¿no? Ok, Porque los ángeles también dan alabanza a Dios día y noche. sí, aunque esa gloria dice que la están contando. Ahora, materialmente, la creación también da testimonio de la gloria de Dios, Sí, que es lo que pero, Dios da a demostrar a través de la creación. ok, El cielo, la tierra, el mar.
Ok, firmamento. ¿qué es el mar? ¿Eh? De acuerdo, Creación de Dios. sí, pero de acuerdo a la escritura, ¿qué sería el mar? ¿Qué sería la tierra? No estamos hablando de eso, no sé, no le entiendo la pregunta. Ok, Son me cosas estás creadas por hablando, Dios. ok, A través de eso Dios da a conocer su poder. me estás hablando de la creación y la creación descrita en Génesis, me imagino que te refieres a Génesis, ¿no? También el hombre, ¿sí? Ok, sí, el hombre. Pero el punto es, cuando te refieres a la creación, no estás hablando de otra cosa, sino de Génesis capítulo 1, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí Sí, dice claro. que creó cielos, tierra, y yo te estoy diciendo, de acuerdo al Salmo 19, que esos cielos cuentan, anuncian la gloria de Dios, anuncian algo. Esa es la gloria que le dio a los enviados, a los que tú llamas apóstoles. No, esa no. Esa no. A ver, Está repito. hablando de dos cosas muy diferentes. No, no, no. El, Está el hablando de dos cosas muy problema, diferentes. el problema es la comprensión que tienes con respecto a eso, porque tú lo ves literal. Te vuelvo a repetir. El Mesías habló en parábolas y él está hablando precisamente de manera espiritual. ¿Recuerdas, recuerdas Mateo capítulo 13 donde dice el sembrador salió a sembrar y echó la semilla y la puso, una cayó sobre tierra, otra sobre Una pedregales? salió de un lugar, otra de otro lugar. Ok, esa tierra a la gente no le explica absolutamente nada y ya en privado sus discípulos le preguntan, ¿qué Una quiere parábola. decir? Es el Exacto, una corazón. parábola. Esa tierra es el corazón. Ok, ¿la tierra quién es? ¿La tierra qué es? Ah, ¿Qué es la tierra, bueno, dijiste? esa que está citando ahí, sí, la parábola es lógico que podíamos nosotros anotarlo ahí en ese momento, que está hablando del corazón, donde cae la semilla. ¿El corazón de quién? O sea, cae aquí en De, el cardio. de todos los hombres, digamos de todos los hombres. Ajá, pero, o sea, ¿cae en el corazón? ¿Aquí tiene que caer una semilla? ¿O cómo? No, pues lógico que está hablando del alma, de la conciencia, del espíritu del hombre. La No mente. está hablando de sí el corazón de carne. Ok, el corazón es la El parábola corazón de de la carne, mente. la mente, la conciencia. Ok, sí, la mente. Que Génesis capítulo 6, verso 5 dice que son los pensamientos. El corazón son los pensamientos. Entonces, si la tierra es los pensamientos de las personas, ¿qué? ¿Qué esa semilla qué es? ¿Qué representa? Debe decir la palabra de Dios, La palabra de Dios. la semilla, La semilla es la el palabra de evangelio. Dios. Sí, pero la semilla es la parábola, es una comparación de la palabra de Dios, ¿cierto? Y esa palabra de Dios cae, o sea, es escuchada por personas, ¿cierto? Es decir, por tierra, ¿sí? Sí, Ok. Pero dice que los cielos anuncian esa gloria, anuncian sí, como la luz. por Como eso, la anuncian, viendo nosotros el firmamento, viendo nosotros la creación, las montañas, las cosas que están arriba, las que están abajo. Sí, cualquier cosa que yo me anuncia a mí, que Dios tiene una gloria muy grande, claro, pero muy poderosa, lo sigues muy viendo hermosa. literalmente. Yo trato de decirte que la escritura oculta cosas en parábolas. Entonces, esa gloria que le dio Yeshua, para que puedas entender qué es la gloria que le dio a los enviados, es esa gloria, esa enseñanza, se la puso a los discípulos, a los enviados, para que la dispersaran, para que fueran, La pe- predico. exacto, pescadores de hombres, ¿no? ¿Cierto? Ok. Sí, sí, ¿Esto te había enseñado tu apóstolos? está bien. ¿Mande? Dame, ¿Eso te había enseñado tu apóstol? ¿te van a tener? Sí te lo enseñó. Sí, claro que sí, ellos son los que No llevan me... esa semilla, esa palabra. Eres bien Son los mentiroso. encargados. No es cierto. Bueno, está bien. No, Entonces, no, para ti no, yo sé que para ti no. bueno, Para ti no, pero yo sí sé que así es. dices que Para eso los envió el Señor a los apóstoles. Ok, entonces, Hasta que Él vuelva, dice la palabra de Dios. dices que Hasta que Él fundamento vuelva a la tierra. de tu igle,
el fundamento de tu iglesia es el apóstol también, ¿verdad? Sí, en base, como dice Efesios 11, 4:11 y Corintios 12:28, así está en base, claro. Y lo enseña Pablo también, que ellos son los que Dios les dio a ellos en vez de Cristo, porque ya Cristo no está. Cristo no está ejerciendo gobierno en su iglesia aquí en la tierra. Mateo sino desde el capítulo, cielo. ¿has leído Mateo capítulo 28, verso 19? 28, 28 y 19. Ajá. Sí, claro que sí. ¿Y qué dice? ¿Te lo sabes? Sí, claro. ¿Qué dice? Sí, cuando manda a sus apóstoles. Por tanto, Por tanto, id y qué. así como me envió el Padre, así lo que somos nosotros. Ajá. Yo Por estaré. tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. Ujú. Yo estaré. Ujú. Yo estaré. Y están con vosotros Ajá. hasta el último día, hasta el Ajá. fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Ajá. Eso, Porque y también tú se puede dijiste, traducir hasta el último día. perdón, pero dijiste que ya no estaba. En ellos, está en ellos, exactamente. Él no está gobernando en la tierra, Él está gobernando en ellos, sí. Está En a los, través de ellos gobernando. está en los Desde el cielos. cielo, desde el cielo está a través Por de eso. los apóstoles gobernando. Ajá, está en los cielos. Cristo está en ellos. En los cielos. Dice Os- Corintios 4:19, 18 y 19. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dice, estaba, tiempo pasado. Mas ahora nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Que ya no es Dios a través de Cristo y Cristo a través de sus apóstoles. Así se entiende lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Así lo entiendes tú? Creo que sí, sí, lo dice, claro, no. Así lo dice ahí. No, Que ya Dios estaba en Cristo, estaba. Ya no está, ya Cristo no está en la tierra. Pablo está diciendo, ya Él no está. Ahora nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como si nosotros, ¿ya? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Exhortamos y pues reconciliados con Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Ellos están tomando el lugar de Cristo, pero Cristo está en ellos. Exactamente lo que está diciendo Pablo. no, Mas no digo yo, sino Cristo en mí. porque Pablo dijo también, imítenme a mí como yo imito al Mesías. Tenían que ser una extensión idéntica imagen del Mesías, ¿cierto? Segunda de Juan 2. Entonces, cuando dice ahí, y nuestra comunión es verdaderamente, ¿qué dice ahí el apóstol Juan? Quiero que tengan el gozo completo, porque nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si aquellas gentes en aquel tiempo no recibían a los apóstoles, no pueden tener comunión con Cristo. ¿Qué verso me dijiste? ¿El de Juan? ¿Segunda de Juan? Creo que la segunda de Juan, sí, la segunda de Juan 1. ¿Segunda de Juan La 1? 2. Sí, creo que es esta, donde él habla de. Y nuestra comunión, estas palabras los hablo, discípulos, para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ok, Entonces, en el verso... ¿cómo puede el hombre alcanzar comunión con Cristo y con el Padre? Ok, mira, te voy a leer un versito que me citaste a la segunda de Juan, que no encuentro aquel que me dijiste, pero me encontré uno. Desde del verso 7 al verso 9, segunda de Juan, capítulo 7, perdón, segunda de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El verso 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón por completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías o de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué sería Pero tener...? estás analizando quién está diciendo esas cosas, ¿no? Sí, el apóstol Es Juan. un apóstol que lo está Ajá. diciendo. ¿Y quién Es un tiene al apóstol. por eso, Enviado quién tiene al Padre y al Hijo? Primera de Juan, capítulo que tiene padre 5, y hijo. En ese verso momento, el que 12. está hablando, Por eso, el que está hablando primera... tiene padre y hijo. Él está diciendo eso porque él es el enviado. No, fíjate. Dice, escucha, Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida.
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, o sea, Yeshua. Aquí, ¿este quién es? ¿Jesús o no? ¿Se refiere a Jesús? Sí, claro que sí. Ah, bueno, para que Sí, sepas, los apóstoles no vienen a hablar de Jesús. A mí me hablan de Jesús, de Jesucristo, para alabarle, para bendecirle, para servirle. Yo le sirvo a Cristo. Yo no le sirvo simplemente a un apóstol solo porque sí, porque solo a él, nada más, no existe eso. ¿le sirves a un Eso no apóstol? ¿Dónde dice el verso? Muéstrame un verso que diga que tenemos que servirle a un apóstol. No, te dije que yo no le sirvo a un apóstol en el sentido de que solo a la persona, no. Yo sé quién está en él. Yo sé por qué le sirvo a él. ¿Quién está en Porque él? en ellos está Cristo, sí, lo dice la palabra de Dios. En él está Cristo. ¿En ti no? ¿No? ¿En ti no? ¿Ah? ¿En ti está Cristo? Sí, sí. ¿Cómo está Cristo en ti? Sí, no, es que no se ha entendido. Los que tienen la autoridad y la palabra para predicarla, Cristo está en ellos. Ajá. En la iglesia también está Cristo. Lo dice que Por ya eso. no para que la iglesia tengan esa autoridad y predican y digan yo soy el apóstol. No, ellos no. La iglesia no tiene ese grado, porque somos los miembros. Mas el apóstol está más arriba, dice la palabra de Dios. No. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente. Eso no lo has entendido. Sí, primeramente porque los eligió. ¿A quiénes eligió primero? No, y aún nos puso en la iglesia de Dios, primeramente apóstoles. Efesios 4:11 dice lo mismo. Sí. Dice que aún nos puso Dios en la iglesia. Apóstoles, dice apóstoles primero. ¿Por ¿Y qué quién dice es? apóstoles primero? Ahí Sí. no dice primeramente apóstoles. Fíjate A lo ver, que vamos dice a Juan, ver. te lo voy a leer. Vamos a ver tu Porque verso. la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Qué verso es? Y testificamos, porque hay hermanos que estaban, era primera de Juan 1:2 en adelante. Ajá. Es que me equivoqué con el número 2. Y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas las escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, que ellos no aceptaban un apóstol como principio de predicación, de fe, de que fue puesto en ellos, fueron puestos en lugar de Cristo, porque Cristo ya no está en la tierra. ¿Fueron puestos en lugar de Cristo? Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol. Esa es la verdadera comunión de la iglesia. Para poder tener comunión con el Hijo, con el Padre, si no se acepta un apóstol, no se puede tener salvación. Es muy difícil. Y hay muchos textos que lo corroboran bien, más claro todavía. Ok, podría ser más explícito en que si no tengo la enseñanza de tu apóstol, el tuyo específico, no hay salvación para los que no creemos en su apostolado, en su autoapostolado. Bueno, En su así lo enseña la palabra de Dios. ¿Así nos enseña la palabra de Dios? Así lo enseña la palabra de Dios. ¿Dónde dice? Hechos 13:47. Hechos 13:47. A ver, vamos a ver. Así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para que seas luz y salvación hasta lo último de la tierra. Fíjate que Cristo lo está mandando. Te he puesto para que seas luz y salvación hasta lo último de la tierra. Igual mandó a los apóstoles allá en San Juan 17. Okay. Todo el versículo 17 habla lee por favor. Dios envió a ellos para que la gente lo conocieran a ellos. Ok, lee por favor Juan 12:46. Dame chance. Porque tenía mi Biblia aquí en el carro. ¿Vas conduciendo? No, ¿verdad? No, Ah. ahorita no. Ok. No tengo el carro aquí afuera de mi 12:40 y qué? 6. Ah, qué interesante ese pasaje, sí, muy claro. Y eso es lo que pasa, que el mundo hoy no oye las palabras de Cristo, porque no las oye de un verdadero apóstol enviado por él. Tiene que oírlas, no leerlas, porque el mundo religioso solo las lee nada más. Solo leen y no las oye, porque la palabra de Cristo es viva. Al que oyere mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. No, Juan 12. Entonces, Juan 12:46. 12:47,
mundo. Juan 12, 46. 46. Sí, sí. Sí, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas, claro. Sí. Él dice que él es la luz, porque ¿cuál problema hay ahí? Ok. Cuando le dijo a sus apóstoles, vosotros sois la luz del mundo. Ok, Él es la luz, ¿verdad? La luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Digo, solamente para comprobar que estemos leyendo la misma Biblia. Cristo. Para mí, la luz del mundo es Cristo. ¿Quién está hablando allí? Cristo. No, no, Jesús escúchame. él es la Él luz es del el mundo. Mesías. Sí, 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 no. Vamos, Cristo también es griego, es Christos. Bueno, vamos a destraducir. Mesías es la transliteración en Ahorita que hebreo. dice, yo soy la luz, ¿no? Ok, el ungido. Entonces, Juan 12, 46, ¿quién está hablando? Verso Jesús. 44. Ok, verso 44. Jesús tu amor y hijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ahí va la cadenita, ya lo está, él lo está hablando también, ¿verdad? A ver, ¿De dónde viene la cadena y cómo podemos hace llegar rato a esa dijiste, cadena? hace rato quisiste separar a Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, No, quisiste separar no mientas de porque yo te Jesús. vi pasaje en Juan donde dice, y Tú esta es dijiste la que Cristo, comunión. por eso, ahora te invité a leer el verso 44. ¿Qué dice? ¿Quién lo dijo? Tú dijiste, no, Cristo. Ah, bueno. ¿Quién lo dijo? No, Jesús. Jesús. Entonces, lo está Entonces San Juan 17, 21 dice, no solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así Entonces es. ahora, ¿cómo hace la gente para poder oír a Cristo? Ok, hoy tenemos las Según lo que escrituras. Cristo dos, Hoy tenemos las escrituras. ¿Por qué no le das crédito a las escrituras? Porque ya ese es otro tema. Ya ese ¿es es otro otro tema, tema? pero te lo voy a hablar así, a grandes rasgos. Lo que yo sé y lo que he hablado con muchos del tema de la escritura, de la historia, de lo que quedó escrito, de aquellos santos hombres, santas mujeres, diablos, demonios, perversos, malos, porque esa es la historia de muchos. Esta no es la palabra de Dios. ¿Mm? Tú me puedes decir que dice Mateo 4:4. No es la palabra de Dice Dios. Mateo 4:4, sí. No es la palabra de Dios. Bueno, dime que dice Mateo 4:4. Ok, lo vamos a leer. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ajá. Disculpa, Mateo 4:3 es el 3. Disculpa. Ah, bueno. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ajá. ¿Quién habló? Ajá. Es Escucha. la palabra de Dios. A ver, aquí tienes una ligera confusión. A ver, las escrituras, Yo sé lo que estoy diciendo. ¿crees en que las escrituras sean inspiradas por Dios? Bueno, entonces los romanos los Primera católicos tienen toda la razón. de Ellos son la iglesia de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. A ver, dime qué dice. Segunda de Timoteo, no, léelo tú, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. No, pero vamos para ahí. Espera. Es más, desde el 15. Un poco incómodo, sí, Desde el 15. Desde el 15. Segunda. Así es. Sí, está claro. Está claro. A mí me gusta que me hablen con textos bíblicos, ¿vienes? ¿Ah, sí? ¿Quién está hablando ahí? ¿El apóstol? ¿De cuáles escrituras está hablando? A ver, dime. ¿Del Nuevo Testamento? Del ¿O verso de lo 15. que ya había pasado? Lee desde el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, no salvo, para la salvación. Sabio no salvo, pero es sabio para la salvación. No, bonito trabalenguas. Tú sí lo pruebas que alguien se puede salvar leyendo. Te hace El sabio. eunuco se salvó leyendo. Te hace sabio por El la eunuco salvación. se salvó leyendo. Ok, el eunuco creyó por medio de quién? De Felipe. Felipe, ¿qué Un era? evangelista. Un evangelista. Ajá. ¿Cómo traduces evangelista? Porque evangelista es una ¿Quién aprobó al evangelistas. evangelista? ¿Quién aprobó al evangelista? Evangelistas es una palabra griega. ¿Cómo traduces evangelista?
Bueno, ¿de qué escritura se está hablando aquí el apóstol Pablo? A ver, ya me Del citaste Nuevo Hechos Testamento. 8. Espérame, vamos en Se orden. crearon los romanos. Me citaste el eunuco de Hechos capítulo 8 y quien le Sí, predicó fue dices tú, un evangelista, Felipe. sí, Felipe. Ajá, Sí, tenía, está correcto. ajá, ¿qué le enseñó? Pero, ¿Le enseñó que tenía que adorar a un bueno, le apóstol? enseñó, ¿Le enseñó que tenía que adorar no, a un le enseñó apóstol? quién era el Cristo. Le enseñó quién era el Cristo. A ver, vamos a leerlo. Hechos capítulo 8, verso 32. Le enseñó quién era el Cristo. No, y entonces, Quién era Jesús. era Jesús, ya no es. ¿Quién es Cristo, Jesús? Por eso, ya no Ya es el no es, ahora Mesías. es Jesucristo. ¿Quién te enseña esas tonteras? ¿Has visto el texto ¿Cuál griego? tontera? ¿Mande? Esas son tonterías. Cuando el texto griego dice, dice Sigamos para Christus, aclarar. Christu, Jesús, o cuando dice Jesús, Christu, está diciendo exactamente lo mismo, no importa el orden. Lo que pasa es que los traductores ponen Jesús, Jesús Cristo, Bueno, yo lo he Jesucristo, entendido siempre que es lo Cristo mismo. porque ya fue crucificado. Ok, si lo tradujéramos diríamos Jesús el Mesías. ¿No? Nada, Pero ya fue crucificado. ya La fue, palabra Cristo viene ya fue sí, crucificado. ahí, en ese momento que, Ok, en vamos, ese momento leamos. que le está predicando, le está hablando de alguien que Y fue dejó de ser el crucificado, Mesías. de Cristo. Vuelvo a repetirte, ¿volvió a ser el Mesías? ¿Dejó de serlo? Al momento de ser crucificado, escúchame, al momento de ser crucificado, ¿dejó de ser el Mesías? ¿Jesús dejó de ser el No, Mesías? no, jamás. Entonces, Espera ¿por un qué momento. haces una separación? Muy extraña. Espera un momento. Las que están marcadas son de piña y las que están sin marcas son de dulce. De las que hago yo. No, él no deja de ser el Mesías. Yo no he dicho que no deja de serlo. Solamente que ya en las traducciones ya él aparece como Cristo Jesús o Jesucristo, porque ya había sido crucificado. Eso entiendo yo porque así se han... Eso entiendes ¿cómo se llama? tú. Eso entiendes Sí, tú, porque así se pero ha eso no dice la analizado ese escritura. pasaje. Sí, pero eso no dice la escritura. Jesús el Mesías es el mismo. Y lo puedes ver en Juan 1:42. ¿Está bien? Estaba en Pero tierra siendo... hablemos de Felipe. Por eso, hablemos de Felipe y vamos a Hechos 8:32. 2:32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación quién la contará, porque fue quitada de la tierra su... Ajá. Sí, ya. Ok, el verso 34. Que pasé de lo único dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ajá, ¿cuál es ese evangelio de Jesús? Ve la palabra que Cristo traía, que se la entregó a sus apóstoles. Ok, ¿por qué no mencionas Jesús? ¿Por qué haces una separación extraña? ¿Es para ti dos seres diferentes? No, nunca. O sea, a ver, vamos a Jesucristo, Jesús, el Mesías, Jesús el Mesías, el Señor. el Maestro, el Señor, ok. ¿Es para ti el Mesías? ¿Hay otro Mesías? Sí. ¿Quién? Bueno, hasta ahorita para mí el Mesías es Jesús. Hay otro. Para mí el Mesías es el mismo Jesús. Hay otro. Cristo. Si dices el Mesías, No, Mesías, dicho quiere que decir que hay otro. Para ti hay otro. No, o sea, sí, estoy enfatizando la palabra. Por eso, el Pablo... Mesías es Jesús. Ok, ¿Pablo a quién predicaba? ¿A los apóstoles? ¿O a quién? Pablo Ajá. predicaba a Cristo. Ajá. No, ¿a Cristo o a Jesús? Bueno, el mismo, Jesucristo. Jesucristo. El evangelio de Cristo, la palabra de Cristo. ¿Qué sería ese evangelio? Que Jesús les dio. Ok, dice el verso, le anunció Felipe. Felipe,
que no era un apóstol. Sí, Felipe ¿está bien? le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué sería Ujú. ese evangelio? ¿Qué es Pero ya eso? el reino de los cielos estaba abierto y la llave la tenían los apóstoles. Pero no Aunque fue, haya sido perdón, Felipe, o haya sido Tito, pero o haya no fue sido un apóstol. Timoteo, Filemón, el que haya hablado, los apóstoles tenían las llaves. Ok, Ellos tenían esa pero autoridad de Felipe no la parte tenía. de Cristo. ¿Felipe la tenía? Bueno, entonces dime cuándo fue elegido Felipe, a ver si te acuerdas. Sí, Hechos ¿Te 6. acuerdas que los apóstoles pusieron sus manos sobre ellos? Ajá, Sobre Felipe y sobre algunos. ajá. ¿Cómo se les llamó a esos individuos, a esos 7 individuos? Diáconos, primeramente. Ok, ¿sabías que es una palabra griega? Digamos, no sé, en ese juego de palabras, No, yo no me meto no, no, hermano, no para es un qué juego de decirte, palabras. para qué decirte. No es un juego de palabras. Por favor, trata de captar que diáconos, es una palabra griega. Servidores, Servidor, así que, ¿ellos qué servían la eran? mesa. ¿Ellos qué eran? Servidores. Punto. ¿Sí? Ok, no tenían un título. Eso está en tu mente. Quítale el título. Espérate un momento, espérate. Ok. Entonces, Ok, esos diáconos no deberían llamarse diáconos porque es una palabra griega. Son servidores. Y como servidores, de hecho el Mesías era servidor, ¿sí lo sabías? Era un diáconos. ¿Sí? ¿Sí lo sabías? no, eso a mí no me hace ningún enredo. Sí, yo sé que No, los ¿cuál apóstoles eran enredo? servidores también. Por Cristo eso. vino a servir también. Ok. Pero hay grados, digamos, en ese sentido hay grados, porque ellos tenían que dedicarse, los apóstoles, a la predicación y los diáconos a servir las mesas de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados, que ahí había bendición y había que repartirla. Ok, Entonces tenían gente, necesitaban gente que se ocupara en eso. los Estaban servidores, sirviendo también. ok, los servidores diáconos estaban sirviendo las mesas. ¿Qué son las mesas? No sé, ahí lo que habla el apóstol Pablo es de que había una cierta discriminación, que a unos se les estaba repartiendo unas cosas y a otros no, porque estaba llegando cierta bendición a la iglesia, al grupo, a la congregación, y ellos no podían dedicarse a eso, de que tal vez algunas vidas quedaban desamparadas y no se les daba o no se les compartía. Entonces ocupaban gente que se dedicara a ese repartimiento. No sé, no he profundizado en eso, pero sí sé y entiendo que hay de servidores a servidores, ¿no? Como hay de señores a señores, ¿no? ¿Y tú por qué consideras que el apóstol, ahora el sucesor del apóstol, sea Nazón? Anteriormente el Bueno, papá Eusebio, posteriormente Samuel, y al su fallecimiento, despóticamente, sí, viene Nazón. ¿Por qué consideras que ellos son el apóstol? bueno, ahora eso ya sería otra parte importante de hablar y o sería más que todo otro tema. Me gustaría que también te voy a dar una explicación por qué yo creo, pero como para seguir el tema otro día, porque ya a mí se me agota el Ya se te tiempo, acabó el tiempo, está bien, está bien. este, tengo que ir a hacer algunas situaciones. Yo te dije la otra vez, lo que Dios pone en el corazón, Él lo pone a su iglesia, es por fe. Tito 1:1. A No se ver, vamos a verlo, puede vamos a verlo, vamos a verlo. creer en alguien, no se puede creer en alguien si Dios no lo pone por fe. No se puede entender sobre algo que se necesita la fe, porque ¿Cómo? para eso es la fe, Tito 1:1 dice según la eso. fe de los escogidos de Dios. ¿Me podrías ¿Sí? platicar un poco, leyéndolo en tu Biblia? Es que se me hace extraño lo que me dices. ¿Sí? Pablo dice que él es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los escogidos de Dios. ¿Te acuerdas que Pablo era un perseguidor de la iglesia y muchos no querían aceptarlo? ¿Pero qué hizo que creyeran en ellos? Simplemente solo la fe que Dios ponía en el corazón de los creyentes, nada más. No podían aceptarlo si no había fe, que ni el mismo Ananías quería aceptarlo. Ok, Hechos Entonces, capítulo, dame un ahí, segundo. Ahorita que lo dices, la fe de los escogidos, y bueno, suena muy bien, muy acomodado, muy a tu doctrina, creo. Hechos no, hay capítulo muchos ejemplos. 17, Hechos capítulo 17, verso 2, creo.
Hechos 17, Ajá, verso 2. 3. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ajá, a ver, aquí hacemos una pausa. Y yo nunca he visto, y yo lo he preguntado porque es una pregunta honesta. Y en las redes sociales yo he preguntado, bueno, ¿y por qué yo no veo discutiendo, yo no veo haciendo ahí un poco de apología a este varón llamado Nazón? Yo nunca lo he visto. Nunca lo he visto Bueno, en un aquí, debate, nunca lo he visto exponer algo. O sea, siempre, siempre a su congregación, pero no a otros. ¿Por qué? porque él pasa muy No se ocupado. ma- Usted Ah, sabe ya que la sé. iglesia actualmente Porque no se pasa bastante junta. ocupado, él no, en su trabajo. Ah, sí. Pero él sí, si hay videos donde el hermano ha predicado en Jerusalén, ha predicado en España, él personalmente. En Sí lo su. hay. A ver, Sí hay, escúchame. No. donde él ha estado bautizando hermanos también. A ver. Escúchame. No dije que fuera una congregación de las suyas. No, 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 no. Que se meta a una sinagoga, como Pablo. Pablo se metía a las sinagogas porque en el verso 1 dice que pasando por Antífolis a Polonia y llegaron a Tesalónica, donde había una ¿qué? Una sinagoga de los Sí. judíos. Yo no he visto a este Acuérdate que Pablo era autodeno... judío, ¿eh? Permíteme un segundo. Pues, entonces no va a hablar, no va a anunciar, no es luz. Si es luz, puede ir a una sinagoga Sí, es que judía. Pablo era judío y tenía celo de su nación. Y él deseaba que ellos ¿Qué se argumento? convirtieran. A ver, otra vez. Este varón yo no lo he visto meterse a una sinagoga. Yo no lo he visto meterse a una iglesia católica. Yo no lo he visto meterse a una iglesia pentecostal. Mi pregunta es, ¿por qué él no? Sí, nosotros no le vamos a exigir a él que lo haga, primero. No, espérame. Es No que, está, pues yo le pondría esa prueba. Yo. Yo no puedo creerle a alguien que le predica solo a su iglesia, donde todo el mundo lo alaba y le aplauden como focas. Bravo. No. Fíjate bien. pero la iglesia se encarga de eso. Sí, Para eso en la la iglesia iglesia se habemos encarga de obreros, habemos alabarlo, sí, pero pastores, yo te estoy diciendo, un habemos apóstol hermanos. como Pablo, permíteme, un apóstol como Pablo fue y se metió a una sinagoga de los judíos a decirles con sus escrituras que Yeshua era el Mesías. Yo no he visto Sí, ir a este varón nunca, ni a Eusebio, ni a Samuel, ni a este varón. ¿Cierto? ahora sí, ahora está correcto. Está bien. Vea lo que te voy a decir. ¿Qué congregación en el mundo, o qué grupo religioso en el mundo, hablando de los que usan la escritura o la Biblia, ¿verdad?, no conoce a Jesús o no hablan de Jesús? ¿Qué les va a ir a predicar de Jesús? Que van a decir, no, este está loco, aquí nosotros conocemos a Jesús, eso es lo que le van a decir, lo que Entonces, nos dicen a nosotros. ok, entonces, ¿qué Los diantres judíos no anuncia? creían en Permíteme, Jesús. ¿qué diantres anuncia este tal apóstol? ¿Qué anuncia? Vean la doctrina que se practica en la iglesia. A ver, Espérate un momento, Pablo anunciaba el espérate Evangelio un de momento, que me Jesús. estoy una llamada. ¿Quién anuncia? ¿Mm? Aló, espérate un momento. Yo creo que vamos a tener que dejarlo para en otra ocasión lo que estábamos conversando. Y no sé dónde era que estábamos, porque está ya me... Yo también ya se me olvidó. No, no te preocupes. Mira, Tengo que almorzar y tengo que... está bien. No, no. Es a la 1 de la tarde. Sí. Ok, y te agradezco muchísimo que me hayas permitido conversar. Si dejas abierta otra ocasión, estaría muy padre. Y Sí, pero ¿qué era lo que estábamos leyendo y dónde quedó para acordarme? Espérame tantito. No. ¿Qué era lo que estábamos hablando? Sobre hechos. Sobre hechos y sobre que pues yo no he visto a este varón. Tú me comentabas qué grupo Ah, religioso ya. cristiano. Y entonces yo te podría decir, pues hay algunos que se proclaman apóstoles. Te puedo poner apellidos como Maldonado, como Ronnie Chávez y no sé, hay 8 millones de personas que se Conozco mucho, yo autoproclaman. también conozco mucho. Sí, pero de ellos no quiero hablar. Y he oído a muchos. Sí, ellos tampoco se van a meter, para mí están reprobados. Pero el punto es, no para mí, sino por lo que yo veo en las escrituras. El punto es, dejamos esto en la mesa. en- Este, ¿Qué onda con el varón Nazón? Porque mira, es muy fácil
pararte en una congregación y predicarle a tu congregación porque tu congregación acepta tu doctrina. Entonces, pues así es muy fácil. Es como en la iglesia católica, el sacerdote habla y no hay uno que le levante la mano y le contradiga. ¿O sí? ¿Tú has visto alguno? Yo no. No, eso no hay. En la ciudad de Guadalajara había un varón que predicaba enfrente de catedral, enfrente, no adentro, enfrente. Yo creo que se podía meter en un problemón si se metía. Y con su bocina y echándole ahí y diciéndole sus cosas a la iglesia católica. Pero bueno, si algo es admirable es la labor de alguien que se levanta a decir y con una bocinita y a predicar así en la calle. Eso a mí, independientemente si tenía o no la razón, a mí se me hace muy bueno. Porque yo podría predicar en las redes sociales y gritarles a todos con mis escritos y tratarlos a todos de tontos y insultarlos, pero eso no sería correcto. Lo más correcto es que uno vaya y predique hacia los demás. Pero, pues si voy a predicar a los mismos que ya creen lo mismo que yo, pues ¿qué chiste tiene? ¿No sería ganar almas para el Mesías? ¿No sería ganar almas para Dios? Eso lo dejamos en la mesa, ¿qué te parece? Ya vimos lo del Sí, templo. fíjate que te voy a dar un testimonio, y tú lo sabes, y lo has oído por las redes sociales ahorita. Él estando ahí donde lo tienen ahí con la boca tapada, se han convertido 29,000 almas. Entonces, eso no precisa que él tenga que salir a decirle a alguien, mire, él lo puede hacer y hablarle a alguien, y predicarle y convertirlo. Y si no está predestinado para Dios, aquella persona no se va a convertir. No va a ser para salvación. No había Tiene que oído. ser predestinado. Ok, Entonces, no había oído eso de los 29,000, ¿eh? ¿A poco 29,000 personas hay en la prisión? Dije que yo no quería abordar el tema no, de eso, ¿eh? en 3 meses se han bautizado 29,000 personas estando él en la prisión. No. Él yendo. No. Él, como apóstol, yendo a predicar. Ese es el punto. Si quieres, yo no quería tocar el tema. Eso tal vez no lo vas a ver tú, pero sí lo hemos visto nosotros, a él hablando con gente. Bueno, conste que yo no quería hablar de eso, pero bueno, yo no sé de ningún preso que ya se haya convertido al Mesías y a la fe, yo no lo he visto. Pero bueno, lo dejamos pendiente, me dio mucho gusto. No sé si me permitas subir a mi canal nuestra conversación, porque podría... Se me va la batería. Mande. Ay, ya pensó esta llamada. Bueno, después te llamo, voy a cargar mi teléfono. Bueno, no, pero primero autorízame. ¿Sí te gustaría...? Se me está yendo la batería. Voy a cargar mi teléfono. Está bueno. Entonces, ¿qué onda? Dígame, a ver si le oye. Ok, entonces me permitiría subir nuestro diálogo a mi canal de YouTube, porque yo te comentaba, muchas de las cosas que tú dices pueden ser convincentes para algunos otros hermanos que quieran seguir la luz del mundo. A mí no me interesa si unos están en la luz del mundo. Lo que a mí me importa es que se cuestione la fe y lo que sale de los púlpitos. Eso es lo único importante. Cada quien, si alguien quiere ser testigo de Jehová, órale, pero primero indaga sobre tu fe. Ya me cortaron. Ok. Bueno, aquí dialogamos con Juan Alberto Arguedas y pues nos platicó un poquito acerca de su experiencia de la luz del mundo. Bueno, pues estoy muy agradecido con él porque me permitió dialogar un ratito. Y espero que les sea útil. Gracias. Hasta luego.